En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos de la Santa Iglesia, hoy no vengo a ustedes como una figura lejana, sino como un hermano más en esta gran familia de fe, como un pastor con los pies en el mismo polvo que ustedes, con lágrimas parecidas a las suyas. Vengo a hablarles de algo tan humano, tan sagrado, tan profundo, que tal vez no se habla suficiente, las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo. Sí, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 35, y Jesús lloró. Solo 2 palabras. El versículo más corto de toda la Escritura, y sin embargo, dentro de esa brevedad se esconde un océano de consuelo divino, una ternura que no se gasta, una luz para todos los que caminan en la noche del dolor. Piénsalo un momento, Dios lloró. El Verbo eterno, el Alfa y la Omega, el Hijo que es consustancial al Padre, el que estuvo en el principio cuando todo fue creado, ese mismo Dios dejó que lágrimas verdaderas corrieran por su rostro. No una metáfora, no una imagen simbólica, lágrimas reales, saladas, como las tuyas y las mías. Y si Dios lloró, entonces nuestras lágrimas también tienen lugar en el misterio de la redención. Ya no son señales de debilidad, ya no son algo que ocultar por vergüenza. No. Las lágrimas, mis hermanos, son oraciones líquidas. Son las palabras del alma cuando ya no hay nada más que decir. Son suspiros que suben silenciosamente al cielo. Y Dios, el Dios que no es indiferente, el Dios que lloró por su amigo Lázaro, por Jerusalén, por ti, ese mismo Dios recoge cada una de tus lágrimas, como dice el Salmo 56, 9. Tú has recogido mis lágrimas en tu odre. Vivimos en tiempos donde el ruido externo es constante, donde todo va deprisa, donde expresar emociones es visto a veces como algo débil o inútil. Pero hoy, yo te invito, querido hijo, querida hija, a entrar en ese espacio sagrado que está dentro de ti, donde habita el Espíritu Santo. Ese pequeño santuario secreto donde tú lloras sin que nadie lo vea. Allí está el Señor. No se manifiesta solo en los grandes milagros, sino en el temblor de un suspiro, en la brisa suave del corazón herido. ¿Recuerdas al profeta Elías en el monte Horeb? Él no encontró a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Lo encontró en un susurro tenue. Así también, el Señor habita en la lágrima verdadera. No te avergüences de llorar. No te sientas menos por mostrar tu fragilidad. No endurezcas tu alma. Porque Dios no vino a buscar a los fuertes, sino a los cansados. No vino por los orgullosos, sino por los que tiemblan. No por los que se ríen en la superficie, sino por los que lloran en lo profundo. Santa Teresa de Jesús, esa gigante de la fe, decía que llorar en la oración es uno de los mayores dones. San Francisco de Asís, en su humildad luminosa, lloraba cada vez que pronunciaba el nombre de Jesús. Lágrimas ardientes que abrazaban sus ojos. ¿Cuánto tenemos que aprender de los santos? ¿Cuánta libertad hay en reconocer que llorar por amor, por conversión, por dolor, por belleza, es entrar en comunión con el corazón traspasado del Redentor? Hermano querido, hermana amada del Altísimo, esas lágrimas que derramas por ese hijo lejano, las que te brotan en medio de la noche cuando la soledad te aprieta, las que no pudiste explicar ante la tumba de un ser querido, o las que surgen cuando estás frente al Santísimo y sientes que no eres digno, todas esas lágrimas no son en vano. El mundo podrá ignorarlas. Los hombres podrán burlarse. Pero el cielo las ve. Y el Señor del cielo las transforma en gracia. Déjame hablarte también de la Virgen María, la Madre de los Dolores. Ella, que estuvo al pie de la cruz, no gritó, no reclamó, no se desesperó. Lloró en silencio. Cada lágrima suya era una espiga madura ofrecida en el altar del sufrimiento redentor. Y cada vez que rezamos el rosario y meditamos los misterios dolorosos, Jesús coronado de espinas, flagelado, cargando la cruz, ahí, en los ojos de María, vemos esas lágrimas escondidas. Esas mismas que hoy te sostienen en tus propias lágrimas. Stabat Mater dolorosa, ahí estaba ella, la Madre dolorosa. Lloraba. Ofrecía. Y si entendiéramos el poder de una lágrima ofrecida en comunión con la cruz de Cristo, dejaríamos de ver nuestras lágrimas como un fracaso. Serían oración viva. No desesperación, sino súplica confiada. No debilidad, sino entrega. La liturgia de la Iglesia nos enseña a llorar. Y a transformar ese llanto en canto. Desde las lamentaciones de Jeremías hasta los salmos penitenciales, el alma llora, pero espera. Llora, pero adora. Llora, pero no se rinde. Porque nuestra fe no niega el dolor, lo redime. Cada uno, en su camino,
lleva una cruz invisible. Hay quienes la cargan con dignidad, con paz. Otros tropiezan. Algunos ya no pueden más. Y otros, simplemente lloran. Y es por ellos, por ti, que hoy abrimos esta reflexión. Este mensaje no es para los que ya ganaron. Es para los que se sienten rotos. Para los que necesitan saber que su llanto tiene eco en el cielo. Para los que han oído ya no llores como si llorar fuera una falta. Para los que necesitan oír la voz del Señor que dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, Mateo 5:4. Ahora, querido fiel, quiero invitarte a continuar esta meditación a la luz de la palabra revelada y del magisterio vivo de la Iglesia. Porque si Jesús lloró, entonces hay un mensaje escondido en sus lágrimas. Un mensaje de compasión, de encarnación, de redención. Un mensaje que vamos a explorar con profundidad bíblica y teológica en la próxima parte. Hermanos míos, ya que hemos abierto nuestra alma para contemplar las lágrimas del Salvador, ahora les invito a ir más allá, a acercarnos aún más al manantial de este misterio. No desde un lenguaje frío, teórico, separado de la vida, sino desde la sabiduría viva que brota del Evangelio, de la tradición y del magisterio de la Santa Iglesia. Porque cuando la Escritura dice, y Jesús lloró, Juan 11,35, no está describiendo simplemente un gesto humano. Está revelando algo mucho más profundo, una verdad teológica, un misterio del corazón divino que se conmueve, que se encarna, que se derrama por amor. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Pero, ¿por qué llora el Señor que tiene poder sobre la muerte? Porque, si ya sabía que lo resucitaría, deja que sus ojos se llenen de lágrimas. Hijos míos, el llanto de Jesús no es debilidad. Es amor. No es duda. Es ternura divina. Él no llora solo por Lázaro, llora por todos los que ama y ha perdido, por todos los que mueren sin esperanza, por todos los que sienten ese abismo de la ausencia. San Gregorio Magno lo dijo con claridad, el Señor lloró visiblemente para que no temiéramos llorar nosotros por aquellos que amamos. Con sus lágrimas, consagra las nuestras. Con su tristeza, bendice nuestras noches oscuras. Porque el misterio de la encarnación no consiste solo en que Dios se hizo hombre, sino en que Dios asumió también nuestras lágrimas. Las aceptó. Las purificó. Las elevó hasta el trono del Padre. San Pablo, en su carta a los Hebreos, 4,15, lo expresa con una fuerza conmovedora, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Y más adelante añade, él ofreció súplicas y ruegos con gran clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, Hebreos 5,7. ¡Qué abismo de verdad! El Hijo Eterno, en su humanidad, oró con lágrimas. Y esas lágrimas, derramadas en Getsemaní, en la tumba de Lázaro, en la cruz, no fueron estériles. Fueron semillas de redención. Porque la fe católica no es una ideología, ni una moral fría, ni una doctrina abstracta. Es una relación viva con un Dios que llora con nosotros, que entra en nuestra historia, que se deja tocar por nuestro dolor. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el número 1521 que el sufrimiento unido al de Cristo se convierte en un medio de purificación y de salvación para uno mismo y para los demás. Y eso, claro, incluye nuestras lágrimas. Cuando lloramos con fe, nuestras lágrimas se vuelven ofrenda. Dejan de ser lamentos vacíos para convertirse en sacrificios vivos, unidos al santo sacrificio del altar. La lágrima del padre angustiado, de la madre en duelo, del joven herido, del anciano olvidado, todas, cuando se ofrecen a Dios, se convierten en incienso de salvación. Como enseñaba Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, no aceptes ningún sufrimiento sin ofrecerlo. Porque todo dolor tiene un lugar en el plan de Dios. Ahora bien, déjame detenerme contigo por un instante en la dimensión litúrgica y sacramental de las lágrimas. Porque no se trata solamente de emociones humanas. Las lágrimas también son una respuesta espiritual al misterio de Dios. Cuando uno contempla la Eucaristía con devoción, cuando uno se arrodilla ante el Santísimo, es natural que broten lágrimas. No porque uno esté triste, sino porque el alma reconoce la presencia real de Jesús, y, al reconocerla, se rinde. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, lo decía con una frase bellísima, la lágrima que nace ante el sagrario es la firma del alma tocada por la gracia. ¿Cuántos santos han llorado al recibir la comunión? ¿Cuántos mártires han llorado en sus últimos momentos, no de miedo, sino de amor? ¿Cuántos monjes ocultos? ¿Cuántas monjas silenciosas? ¿Cuántas almas humildes han derramado lágrimas que cambiaron la historia sin que el mundo lo supiera? Pero hoy vivimos en tiempos donde se reprimen las lágrimas.
donde se ridiculiza la sensibilidad, donde se celebra la frialdad como si fuera madurez. Y no era así entre los primeros cristianos. No era así en la vida de los padres del desierto. No es así en la tradición viva de la Iglesia. Porque el alma que no llora todavía no ha sido traspasada por el amor. San Agustín lo escribió con fuego: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Y tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y me arrojaba sobre las cosas hermosas que tú habías creado, y lloraba. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Gaudium et Spes, nos recuerda que nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de los discípulos de Cristo. Y eso incluye el llanto, el dolor, la compasión. Jesús no vino a eliminar las lágrimas. Vino a darles sentido. Y ese sentido es el amor redentor. En la cruz, las lágrimas se convierten en sangre. Y la sangre, en salvación. Lo que se ofrece, se eleva. Lo que se da con fe, se transforma en gracia. La tradición también nos enseña que la Santísima Virgen es la madre de los que lloran. En cada aparición, de Lourdes a Fátima, de la Salete a Quita, la Virgen llora. Llora por sus hijos perdidos. Llora por los pecados del mundo. Llora, porque ama. Y sus lágrimas son espejo de las nuestras. No hay oración más poderosa que la que brota de un corazón roto y se une a las lágrimas de María. Por eso el rosario, tan despreciado por algunos hoy en día, no es una repetición vacía. Es un collar de rosas lloradas, ofrecidas con amor a la Madre que nunca nos abandona. Y al contemplar las lágrimas de Cristo y de su Madre, uno no puede evitar preguntarse, ¿y mis lágrimas, tienen valor, tienen sentido? La respuesta, hermano, es sí. En Cristo, todo tiene sentido. También el sufrimiento. También el llanto. También el silencio de la noche en que no sabes cómo rezar pero dejas caer una lágrima y dices en tu interior: Señor, ten piedad. San Juan Pablo II escribió en su carta apostólica Salvifici Doloris que en el sufrimiento se esconde una fuerza particular que acerca interiormente al hombre a Cristo. Y si esto es así, entonces en nuestras lágrimas habita también una fuerza espiritual que nos transforma. No llores solo. Llora con Cristo. Llora en su pecho. Llora, y déjate consolar. Porque el Espíritu Santo, como nos dice San Pablo en Romanos 8,26, intercede por nosotros con gemidos inefables, ¡qué ternura infinita! Dios mismo ora en ti, incluso cuando tú ya no puedes hacerlo. Él llora en ti, por ti, contigo. Querido hijo de la Iglesia, hoy quiero invitarte a mirar tus lágrimas con otros ojos. No como errores que debes esconder. No como manchas que debes borrar. Míralas como perlas que Dios recoge con infinita ternura. Ofrécelas. Conságralas. Preséntalas en la misa. No las escondas más. No las llores solo. Llóralas con fe. Porque, como ya dijimos, y repetimos con firmeza, Jesús también lloró. Y por eso, tus lágrimas tienen valor. Queridos hijos, hemos contemplado las lágrimas de Cristo, hemos profundizado en su sentido teológico y redentor. Ahora, quiero invitarles a un terreno distinto, pero igualmente sagrado, el lenguaje de los símbolos, las parábolas, los relatos que no solo tocan el corazón, sino que lo transforman. Porque desde antiguo, Dios ha hablado al alma no solo con mandamientos y dogmas, sino también con imágenes, historias vivas, momentos que se vuelven sacramento interior. Jesús mismo, el Maestro por excelencia, eligió hablar del cielo con palabras de la tierra: una semilla, una oveja, una moneda perdida, una lámpara, una lágrima. Así como el vino se convierte en sangre en la Santa Misa, también lo ordinario se vuelve extraordinario cuando es tocado por la gracia. Y por eso, en esta tercera parte de nuestra meditación, quiero llevarte a recorrer juntos esos relatos sencillos donde las lágrimas se vuelven lenguaje del alma, sacramento oculto, espejo de la eternidad. Abre conmigo los ojos del alma, como se abren los vitrales de una catedral al amanecer. Había una vez una niña. Cada tarde, al salir del colegio, pasaba por una pequeña capilla de barrio. Entraba sola, en silencio. Se arrodillaba frente al Santísimo Sacramento, y no decía una palabra. No tenía rosario en las manos, no cantaba salmos, no movía los labios. Solo una lágrima descendía lentamente por su mejilla. Un día, el párroco, al notar su constancia, se le acercó suavemente y le preguntó: «Hija, ¿qué le dices al Señor cada día?». Ella respondió con los ojos aún húmedos: «Nada, Padre. Solo vengo a llorar en su presencia. Él ya entiende todo».
El sacerdote, hombre de profunda fe, jamás volvió a interrumpirla. Y cada vez que la veía entrar, él también se arrodillaba, sabiendo que era testigo de una oración silenciosa, más poderosa que 1000 palabras. Porque en el mundo espiritual hay lágrimas que dicen más que homilías, más que tratados, más que discursos. Esa niña, sin saberlo, vivía una forma de adoración eucarística que solo los humildes comprenden. Pensemos también en San José, esposo de María, protector del Redentor. Un hombre de silencios, pero también, seguramente, de lágrimas ocultas. Los evangelios no nos dejaron sus palabras, pero el Espíritu nos permite imaginar sus emociones. ¿Quién puede negar que ese hombre justo no lloró cuando vio a su esposa embarazada sin entender aún el misterio? ¿Quién puede pensar que su alma no se quebró al buscar posada para su familia y recibir rechazo tras rechazo? ¿Quién puede imaginar que no derramó lágrimas al perder a Jesús durante 3 días en Jerusalén? San José fue un hombre que lloró. Pero nunca sin fe. Lloró como lloran los santos, con abandono total a la voluntad de Dios. Lloró con los ojos fijos en la promesa, no en el problema. Por eso la Iglesia lo honra como custodio de nuestros hogares, de nuestros silencios, de nuestras lágrimas ofrecidas con esperanza. Y luego, miremos a Santa Mónica, madre de San Agustín. Lloró durante años por la conversión de su hijo. Lloró por su rebeldía, por su soberbia, por su indiferencia espiritual. Sus lágrimas no fueron estériles. Cada una cayó como una gota sobre el corazón inquieto de aquel joven brillante pero perdido. Y cuando por fin San Agustín se convirtió y fue bautizado, escribió de su madre: no hay forma de contar las lágrimas que ella derramó por mí delante de ti, Señor. Y San Ambrosio, su guía espiritual, le dijo una vez: una madre que ha llorado así por su hijo no puede ver su súplica desoída. Hoy, toda madre que reza con lágrimas por sus hijos rebeldes, perdidos, fríos, camina en los pasos de Santa Mónica. Y sus lágrimas son incienso precioso ante el trono de Dios. En los escritos de Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, el Señor Jesús le dijo una frase que reconforta el alma: tu llanto me es más dulce que el canto de los ángeles. Ella, a menudo incomprendida, enferma, sola, se postraba en la capilla del convento y ofrecía sus lágrimas por los pecadores. Y el Señor le reveló que cada lágrima ofrecida con amor movía su corazón a derramar más gracias sobre el mundo. Qué consuelo saber que, incluso cuando el mundo no entiende nuestras lágrimas, el corazón de Cristo las transforma en misericordia. También se cuenta, según una antigua tradición, la historia de una mujer en Roma que sufrió la pérdida de su hijo en la guerra. Durante meses, visitaba la Basílica de Santa María la Mayor y se postraba ante el icono de la Virgen Salus Populi Romani. Lloraba amargamente. Rogaba por consuelo. Una tarde, mientras sollozaba, sintió en lo profundo del alma una voz dulce que le decía: no estás sola. Yo también perdí a un hijo, y lo ofrecí por ti. Esa mujer comprendió, en ese instante, que sus lágrimas no eran inútiles. Habían sido sumidas por la Madre Dolorosa, la Virgen que no huyó del Calvario, la que permaneció. Desde ese día, siguió llorando, pero ya no en desesperación, sino en esperanza. Llorar con María es llorar con fe. Recordemos también la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se enorgullecía de no llorar, de cumplir la ley, de no necesitar nada. Pero el publicano, golpeándose el pecho, solo decía: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Lucas 18,13. Y Jesús declara que fue el publicano el justificado. ¿Por qué? Porque tenía un corazón contrito. Porque sabía llorar por su miseria. Hay oraciones que ascienden no por su belleza, sino por su autenticidad. Hay llantos más poderosos que letanías frías, cuando el alma se reconoce pequeña y llora con sinceridad. Y no podemos olvidar a María Magdalena, la mujer que entró a la casa del fariseo, rompió el frasco de perfume y, con sus lágrimas, lavó los pies del Señor. No hizo discursos. No presentó argumentos. Solo lloró. Y Jesús, mirándola con ternura divina, dijo: se le ha perdonado mucho, porque ha amado mucho. Lucas 7,47. Llorar por amor es un acto de fe. Las lágrimas del arrepentimiento son el agua bautismal del alma adulta. Magdalena fue transformada por su llanto. No fue rechazada. Fue levantada. Hay también un símbolo profundo en el Apocalipsis: y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 21,4. El final de la historia no es el llanto, sino la consolación eterna. Pero esa promesa no significa que las lágrimas de hoy son inútiles.
Todo lo contrario, son necesarias para que el alma madure en esperanza. Así como la tierra necesita lluvia para dar fruto, el corazón necesita lágrimas para ablandarse, purificarse y rendirse a Dios. No hay santidad sin compasión. No hay compasión sin heridas. No hay heridas sin lágrimas. Pero con Cristo, toda herida se convierte en canal de gracia. Incluso los grandes místicos, como San Juan de la Cruz, hablaban de las lágrimas en la noche oscura del alma, esos momentos donde el alma no siente a Dios, donde todo parece silencio, pero el alma sigue amando. Y ese llanto, silencioso, seco, invisible, es el más puro. Porque no busca consuelo, solo permanecer fiel. Las lágrimas de los místicos son perlas ocultas que sostienen al mundo en oración. Porque el alma que ha llorado en silencio con Dios, es la que puede consolar a otros. Y ahora, hermanos, ¿qué diremos de las lágrimas de los pobres? De aquellos que no tienen voz, que no reciben consuelo humano, que sufren en silencio. Las lágrimas de los marginados, de los migrantes sin patria, de los enfermos sin nombre, de los niños abandonados, esas lágrimas suben al cielo como un clamor inapagable. El Papa Benedicto XVI lo expresó con claridad: Dios no es indiferente al clamor de los pequeños. Y es que cada lágrima invisible a los ojos del mundo, cada sollozo sin testigo, cada suspiro que nadie escucha, Dios sí los ve. Y como Padre, los recoge en su corazón. Queridos hijos, hemos caminado juntos por el sendero simbólico de las lágrimas santas. Vimos a aquella niña en la capilla. A San José en su silencio. A Santa Mónica en su perseverancia. A Santa Faustina en su adoración. A la Madre Romana en su duelo. A María Magdalena en su entrega. Al publicano en su arrepentimiento. A los místicos en su noche. A los pobres en su gemido. Todos ellos nos muestran que las lágrimas no son ruina, sino semilla. No son señal de derrota, sino umbral de resurrección. No son el final, sino el comienzo de un encuentro más profundo con Dios. Y ahora, con nuestras almas abiertas por estas imágenes, les invito a dar un paso más, a llevar esta enseñanza a la vida diaria. Porque el misterio que hemos contemplado no es solo para meditar, es para vivir. No basta con saber que nuestras lágrimas tienen valor. Es necesario vivir con la certeza de que están unidas al misterio de la cruz, y que por eso mismo nos llaman a una transformación concreta, visible, perseverante. Muchos se preguntan, ¿y yo, en mi día simple, en mi casa humilde, en mis tareas ordinarias, en mis pruebas silenciosas, cómo puedo asegurarme de que mis lágrimas no sean en vano? La respuesta no está en los ruidos del mundo, ni en las soluciones rápidas que ofrece la sociedad. La respuesta está en volver al corazón del Evangelio, al centro de la vida sacramental, a los pilares que siempre han sostenido a los santos: oración constante, gracia santificante, comunión con los santos, sacrificio ofrecido, perdón otorgado, esperanza sostenida, Eucaristía adorada. Comienza, hijo mío, por volver a rezar con el corazón. No con prisa. No por obligación. Sino como quien se presenta ante el amado con toda su alma, con sus miserias, sus heridas, su fragilidad. Si te brotan lágrimas al rezar, no las detengas. Y si no te brotan, no te fuerces. Porque la oración no se mide por las lágrimas o por las emociones, sino por la verdad interior. Rezar es presentarse ante Dios tal como uno es, sin máscaras, sin excusas, sin defensas. Es el alma desnuda delante del Creador. Y cuando uno reza así, incluso el silencio se convierte en canto. Haz del Santo Rosario tu compañero diario. Medita cada misterio no como una historia del pasado, sino como una luz viva que ilumina tu camino hoy. En cada Ave María, ofrece una lágrima. En cada Padre Nuestro, una intención. En cada gloria, una esperanza. La Santísima Virgen recoge cada oración, como recoge cada lágrima. Ella, Madre dolorosa, sabe lo que es sufrir en silencio. Sabe lo que es esperar junto a una cruz. Sabe lo que es confiar cuando todo parece perdido. Por eso ninguna oración a María es en vano. Como en Caná, intercede. Como en el Calvario, permanece. Como en Pentecostés, fortalece. Participa de la Santa Misa como si fuera tu primera, tu única, tu última misa. Cuando el sacerdote eleve el cáliz, une ahí tus lágrimas. Cuando el pan se parta, une ahí tus pérdidas. Cuando la palabra se proclame, deja que esa palabra te lave por dentro. Porque la misa no es una ceremonia, es el sacrificio vivo de Cristo por ti. Y si tú te unes a ese sacrificio, incluso tus sufrimientos más ocultos se vuelven fecundos.
recibe la comunión con humildad. Y si no puedes hacerlo sacramentalmente, hazlo espiritualmente, con hambre de cielo. Porque en ese momento, el alma y Dios se funden en un misterio de amor que supera todo entendimiento. Busca también con sinceridad y constancia la gracia del sacramento de la reconciliación. Porque hay lágrimas que brotan del arrepentimiento, y esas son las más puras. Cuando uno se arrodilla ante el confesor, no está frente a un hombre, sino frente a Cristo misericordioso. Y cuando las lágrimas fluyen en ese momento, no son debilidad. Son redención. San Juan María Vianney decía que el confesor es como un médico, y las lágrimas son el signo de que la herida comienza a sanar. No tengas miedo de llorar en el confesionario. No tengas miedo de mostrar tu miseria. Porque Dios no se escandaliza de tus caídas. Se alegra de tu regreso. Haz de tu hogar un santuario. No necesitas riquezas ni grandeza. Basta un rincón para orar, una imagen bendita, una Biblia abierta, un corazón dispuesto. Que tus lágrimas no se derramen frente a una pantalla vacía, sino frente al crucifijo. Que no sean absorbidas por la rutina sin sentido, sino ofrecidas con fe. Reúne a tu familia, aunque sea 5 minutos, y recen. Aunque haya distracciones. Aunque haya cansancio. Aunque parezca inútil. Recen. Porque cada acto de oración en familia es una llama que ilumina generaciones. Sirve a tu prójimo. No esperes grandes oportunidades. Comienza escuchando. Hay tantos que lloran en secreto, y una palabra tuya puede ser bálsamo. Hay tantos que han perdido la fe, y tu testimonio puede ser luz. No minimices el poder de una sonrisa, una visita, una oración silenciosa por el que sufre. Ofrece por los solos, por los que han perdido la esperanza. Une tu dolor al de ellos. Y verás cómo el tuyo se aligera. Porque el dolor compartido se transforma en comunión. Y cuando llegue la noche, cuando estés solo, y el alma pese, mira de nuevo el crucifijo. Recuerda que no estás solo. Que el varón de dolores también lloró. Y que esas lágrimas, unidas a las tuyas, son fuente de gracia. No busques consuelo solo en los hombres. El consuelo del mundo pasa. El consuelo de Dios permanece. Aprende a llorar con Dios. A llorar en Él. A llorar con esperanza. Recuerda las palabras de San Pablo, nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud probada, y la virtud probada, esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5,5. Esta es la alquimia del cielo, transformar la lágrima en perla, el sufrimiento en redención, la cruz en resurrección. No vivas en queja constante. Vive en estado de gracia. Eso significa vivir reconciliado con Dios, con los hermanos, contigo mismo. Y eso comienza con la humildad. El alma que vive en gracia, aun en medio del dolor, tiene paz. Aun en medio del llanto, tiene esperanza. Porque sabe que todo tiene un propósito, que todo está en manos del Padre, y que cada lágrima ofrecida es semilla de gloria. Y si alguna vez sientes que ya no puedes más, que tus fuerzas se han agotado, recuerda a Jesús en el huerto de los olivos. Él también sintió angustia. También cayó al suelo. También sudó sangre. Pero no huyó. No escondió su dolor. Lo presentó al Padre con esas palabras que aún resuenan con poder. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esas palabras son la escuela perfecta de la lágrima ofrecida. Porque no es lo mismo llorar con rabia, que llorar con abandono. No es igual llorar con orgullo, que llorar con obediencia. En Getsemaní, Jesús lloró con confianza, y esa confianza abrió la puerta de la resurrección. Tú también puedes entrar en tu propio Getsemaní. Decir con el alma rota, Señor, aquí está mi dolor. Aquí está mi lágrima. Hágase tu voluntad. Y si te cuesta rezar, si sientes que tu alma está seca, si ni siquiera te salen las lágrimas, no te desesperes. A veces, Dios permite la sequedad para purificarnos, para enseñarnos a amar sin sentir. No todo llanto es visible. Hay lágrimas que solo Dios ve. Lágrimas interiores. Lágrimas que duelen en el alma. Y esas, mis hijos, son las más cercanas al cielo. Porque ahí, donde el alma se mantiene fiel sin consuelo sensible, ahí actúa el Espíritu con más fuerza. Ahí nacen los santos. Ahí florecen milagros silenciosos. Y en este momento sagrado,
Quiero invitarte a una oración de consagración. No como una fórmula vacía, ni como una rutina, sino como un acto profundo, como una lágrima que se eleva al cielo, como un suspiro que toca el corazón del Padre. Hazlo conmigo. En voz baja o en silencio. Pero con todo tu corazón. Señor Jesús. Por intercesión de tu Santa Madre, la Virgen María. Y del glorioso San José. Guía mis pasos hacia tu sagrado corazón. Recibe mis lágrimas. Mis temores. Mis silencios. Purifica mi alma de todo lo que me aleja de ti. Haz de mi vida una ofrenda agradable al Padre. Enséñame a llorar con fe. A esperar con confianza. A amar sin medida. Te entrego mi sufrimiento. Mis pérdidas. Mi historia. Todo lo uno a tu cruz. Todo lo dejo en tus manos santas. No me dejes solo. No me sueltes. Aun si no te veo. Aun si no te siento. Yo sé que estás. Dame la gracia de perseverar hasta el fin. Amén. Ahora reza conmigo el Padre Nuestro, pero deja que cada palabra sea como una lágrima que cae con sentido. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Y también, con ternura filial, recemos a la Madre que nos acompaña en cada noche de llanto. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que este mensaje no se quede en tus oídos. Que se encarne en tu alma. Que tus lágrimas, desde hoy, ya no sean signo de derrota, sino de redención. Y que sepas, con certeza eterna, que Jesús también lloró. Y por eso, tus lágrimas tienen valor. Que la paz de Cristo habite en tu corazón. Y que la Virgen María, Madre dolorosa, te abrace cada noche de llanto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.